Buenas noches amigos, soy Joaquín Ricardo y como cada viernes a las 10 de la noche por Voz Media Network, Canal 85 de Claro, Win TVO, YouTube Live y demás medios digitales de esta plataforma, procedemos a realizar una nueva entrega de nuestro programa Comentarios y Reflexiones. Como ya ustedes conocen, el programa consiste de dos secciones. En la primera sección, pues, hablamos de las principales noticias internacionales y nacionales, y en la segunda sección procedemos entonces a realizar una entrevista. En este caso, en el día de hoy, nos honra con su presencia el doctor Eric Hasim, quien es un abogado prominente, abogado, historiador, un hombre de una vasta cultura, pero con él vamos a hablar del tema de lo que es la Dirección General de Trabajo y Contrataciones Públicas, porque él fue el titular de la misma, para que nos explique las funciones que realiza este importante órgano. En el tema internacional, pues vamos a hablar, evidentemente, continúan las conversaciones sobre el tema de Ucrania. Más o menos hay una especie de acuerdo, semiacuerdo, de un alto el fuego por 30 días, pero Rusia condicionó que solamente en lo que a ella concierne estaría el tema de la parte de las áreas de energía. Se comprometía a no atacar la red energética de Ucrania. De igual manera, así como se comprometió, al día siguiente de hacer esa afirmación, pues hubo un ataque de misiles que llegaron, o de drones, o de un ataque precisamente a áreas energéticas de Ucrania. En el tema de lo que es Hamas, ¿verdad? En la Franja de Gaza, pues ahí no han logrado ponerse de acuerdo en la segunda parte para continuar un alto al fuego, e Israel ha reanudado los ataques en virtud de lo que Israel también califica como violaciones al proceso. Pues no se entregaron los rehenes que debían entregarse, y esa situación sigue todavía un poquito confusa y continúa lamentablemente las muertes, pero en este caso las muertes que suceden, pero sobre todo continúa el ataque a lo que queda de la organización terrorista asesina de Hamas. En el orden nacional quiero hacer mención de dos cosas que resultan importantes para el país. En primer lugar, la señora vicepresidenta de la República ha manifestado sus aspiraciones a ser nominada, a ser la candidata por su partido para las elecciones del año 2028 como candidata a la presidencia de la República. Señora importante, fundadora del PRM, y obviamente su candidatura, de una persona que ha dado muestras muy claras de ser una gran gerente, pues enriquece el área de candidatos de esa organización política. Lo otro que quiero mencionar, que resulta de importancia para el país, es que finalmente se levantaron las restricciones que pesaban sobre las exportaciones de azúcar y de otros productos más del Central Romana Corporation. Unas restricciones que para mí todavía resultan inexplicables, porque si hay una empresa que ha dado sólidas demostraciones de contribuir al desarrollo nacional y de buen trato a su personal, a las personas que integran sus diversas secciones, porque no es solamente azúcar, está también la ganadería y otras áreas más, el área de hostelería, pues yo creo que es el Central Romana, que es una entidad líder en el país y ejemplo para otras instituciones de cómo debe tratarse su personal y de lo que significa la fe y la determinación de trabajar siempre por el bienestar del país. Esa es una noticia que nos alegra. Nuestras congratulaciones al Central Romana Corporation, pero sobre todo a todo el personal que labora en la misma,
porque es un reconocimiento tácito de que hubo un error o una equivocación que ya ha sido enmendada por parte de los Estados Unidos. Pasamos pues entonces, amigos, después de esta pausa comercial, a la segunda parte con la entrevista con el doctor Eric Hasim, como ya habíamos hablado, con quien conversaremos sobre el tema de la Dirección General de Compras y Contrataciones, el Sistema Nacional de Compras y Contrataciones. Así que después de la pausa continuamos con la segunda sección de nuestra entrega de hoy de comentarios y reflexiones. Cuando caían 2 gotas de agua, ahí sí es verdad que llovía más dentro que afuera. El sueño de que mi familia tuviera su casa propia, que pudieran vivir bajo un techo seguro, parecía imposible. Era algo que nos hacía sentir que no había esperanza. Hasta que nos llamaron del Ministerio de Vivienda y Edificaciones con la Tener tu casa propia y digna, sí se puede. Ministerio de Vivienda y Edificaciones. Ustedes lo ven así de felices, pero esto no era así. En la vida, uno tiene que josear y resolver con lo que uno tiene. Un día nos sentamos y nos prometimos, vamos a tener nuestra casa propia, para que el chichi que viene en camino pueda crecer feliz y tranquilo. Pero en el fondo, sentíamos que era imposible. Muchas familias dominicanas ya están viviendo un sueño que parecía imposible. Más de 9,000 viviendas construidas y entregadas. Tener tu casa propia y digna, sí se puede. Ministerio de Vivienda y Edificaciones. Ahora en Voz, puede disfrutar de La Expresión de la Tarde con los destacados periodistas y comunicadores Adolfo Salomón, Que ayer el presidente Luis Abinader, Carmen Curiel, quizás la inteligencia, Roberto Gil y Ángela Costa. Posición del presidente. De lunes a viernes de 3 a 5 de la tarde, La Expresión de la Tarde, por Voz, Canal 85, y en nuestras redes sociales, @tvn24.do, @VozMediaNet, en TikTok, @tvn24do, en nuestra página web, Voz Media Network, en YouTube, Voz Media Network, TVN24DO. El mundo, sus complejidades, cultura, datos curiosos. ¿Te suena raro todo esto? Te invitamos a que conozcas más en Documentales VMN. Vívelos por Voz Media Network. Voz es deporte. los tres fueron fundamentales para el éxito de los Medias Rojas de Boston. No ganar el título es un fracaso total. Y eso debe ser una prioridad del movimiento deportivo. Porque realmente los juegos son del Comité Olímpico Dominicano. De los máximos goleadores en la historia de selecciones.
Bien amigos, como habíamos comentado en la primera sección de nuestra entrega de hoy de comentarios y reflexiones, nos acompaña el doctor Eric Hasim, un abogado, consultor, tiene su propia firma de abogado distinguido, un amante de la historia, un hombre de una extensa cultura y que se especializa en el área del derecho, en todo lo que es la rama de esa importante carrera, pero especialmente en el área de contrataciones públicas, en virtud de que fue titular de la Dirección General de Compras y Contrataciones del Estado. A mí siempre me ha intrigado la función de ese órgano normativo, digamos, de tanta importancia, porque fiscaliza todo lo que es las adquisiciones que realizan los diferentes estamentos del Estado, las diferentes dependencias, ministerios, secretarías y dependencias en sentido general del Estado Dominicano. Me interesa en saber realmente cuál es su papel, aunque todos sabemos, pero nos enteramos cuando vemos que la Dirección General de Contrataciones interviene en una compra que a lo mejor no ha cumplido con las cosas. Pero, ¿qué rol cumple? Y sobre todo, porque la última ley que sustituyó la 4598, si no me equivoco, algo así que era la última ley vigente, le da una serie de poderes especiales y tipifica una serie digamos, de delitos procesales que el Código Penal, que tiene 20 años dando vueltas como un espíritu suelto en el Senado, no contempla. Entonces, ¿cómo podríamos hacer eso? Y por eso yo le he pedido al doctor Hasim, quien por demás para mí representa no solo el honor de su presencia, sino también representa el recuerdo grato, gratísimo de su padre, don Oscar Hasim Subero, una figura preponderante en todo el área del este, pero especialmente en su Macorís del Mar, con quien tuve el honor de tratar ya en las lides partidarias en otras épocas y después cuando él desempeñó con hidalguía, con un ejercicio fino y representativo de la diplomacia, el cargo de embajador de la República Dominicana ante la República Federativa de Brasil en ese entonces. Así que bienvenido a don Eric Hasim, y él por favor que nos responda esa pregunta, esa inquietud que yo tengo, para que también los amigos que nos dispensan el honor de su atención entiendan qué rol tan importante cumple ese órgano. Don Joaquín, muchas gracias. Para nosotros es un honor, un privilegio estar aquí compartiendo con usted en el programa y agradecerle las palabras de recordatorio a la memoria de mi padre, del cual, en nombre mío y de mi familia, pues nos sentimos gratamente complacidos de esas palabras y emocionados de las mismas. Don Joaquín, el Sistema Nacional de Contrataciones Públicas fue una instancia promovida por el Banco Interamericano de Desarrollo y el Banco Mundial a partir del año 2000. Tanto el BID como el Banco Mundial en el ámbito de América Latina promovieron reformas en la administración financiera de los países en los cuales ellos interactuaban. República Dominicana no escapó de esas iniciativas y se creó lo que se denominó el Programa de Administración Financiera, PAFI, un proyecto financiado por el Banco Mundial y el BID, donde la Secretaría de Estado de Finanzas de aquel entonces era la protagonista para iniciar todo lo que tenga que ver con reforma de la administración financiera que vinculara al sistema de gestión pública en el uso y administración de los fondos del Estado. Estamos hablando de lo que es hoy día la Dirección General de Crédito Público, lo que es hoy día la Dirección General de Contrataciones Públicas, lo que es hoy día la Secretaría de Estado de Finanzas, que luego se convirtió en Ministerio de Hacienda, lo que fue la Secretaría de Estado de Planificación y Desarrollo, que hoy es Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, lo que fue la Dirección General de Contabilidad Gubernamental, lo que fue el Sistema Nacional de Control Interno, lo que es hoy día la Contraloría General de la República y también lo que es hoy la Cámara de Cuentas de la República Dominicana. En ese ejercicio, a partir del año 2000,
En la instancia del inicio del gobierno del presidente Fernández, se inició una etapa de profundización de esas gestiones de reforma de la administración financiera del Estado, donde esencialmente se ocupó ese programa de administración financiera de generar una concentración, una sinergia y una reestructuración de todas las políticas hacendarias del Estado dominicano. Significó que hasta el año 2004, don Joaquín, por ejemplo, la Secretaría de Estado de Planificación y Desarrollo manejaba lo que era el presupuesto nacional, lo que era el ejercicio de la deuda pública externa estaba en manos del Banco Central de la República Dominicana. Cuando se hizo el ejercicio de la reforma y le tocó la estructura hacendaria, la Secretaría de Estado de Finanzas pasa a ser Secretaría de Estado de Hacienda y viene a él todo lo que son las políticas hacendarias, tanto de ingresos y egresos, especialmente el tema de la programación de las partidas presupuestarias, el manejo de la deuda pública externa, pero también el manejo de la deuda pública interna. Es decir, Finanzas recobra todo lo que en esencia debería ser la gestión de la administración de ingresos y egresos de los fondos públicos del Estado. Y dentro de esa política de ingresos y egresos entró la Secretaría de Estado de Economía y Planificación a jugar el rol de la planificación en materia de inversión pública y todo lo que tenga que ver con las políticas de compras y contrataciones a nivel de la inversión del Estado. Y dejó en manos de la Secretaría de Estado de Hacienda, en ese entonces, a partir del 2004, de lo que son las políticas anuales de compras de bienes y servicios. Significó que el espectro de la reforma de la administración financiera hizo que se creara lo que se denominó la Dirección General de Contrataciones Públicas en virtud de la Ley 340-06 a partir de agosto del año 2006. Previo a ello, don Joaquín, en el año 2005, el presidente Fernández emite el decreto 6306 que crea lo que se denominó una comisión de aprovisionamiento del gobierno. Esa comisión de aprovisionamiento del gobierno era una especie de reglamento provisorio que tenía como finalidad hacer las adecuaciones de las políticas gubernamentales en materia de adquisiciones en relación a las vinculaciones que tenía el país y las obligaciones con el Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos y Centroamérica, conocido como el DERE-CAFTA. El DERE-CAFTA, en el capítulo 9 de compras gubernamentales, establecía las asimetrías en relación a las compras gubernamentales que se pudiesen generar entre los países centroamericanos, República Dominicana y Estados Unidos, dándole oportunidad y competitividad a esos actores, a lo interno de cada uno de esos países, de participar en procesos de licitaciones públicas, por ejemplo. Significó que esa comisión de aprovisionamiento tuvo como rectora a la Secretaría de Estado de Finanzas. En el caso particular, yo presidí la comisión de aprovisionamiento del gobierno con la finalidad de ir creando las condiciones de políticas y normas que permitieran que en ese momento el Congreso Nacional aún no había conocido la Ley de Contrataciones Públicas, la Ley 340, y lo que hicimos fue poner en condiciones esas políticas y esas normas que establecía ese decreto 6306, creando un organismo rector y centralizando las políticas. O sea que esa reforma se comenzó a implementar el sistema mediante decreto. Así fue. Antes de terminar Así fue. en una ley que... Y hay que recordar que el presidente Balaguer, en el año de 1966, emitió, o lo que se conoce, la Ley 295 de aprovisionamiento del gobierno. La Dirección General de Aprovisionamiento del Gobierno, creada por el presidente Balaguer en el año 66, tenía como finalidad la centralización de las políticas de adquisiciones, principalmente de bienes. Hizo que las políticas de inversión pública se generara a través de una ley, la ley del año de 1967, o la ley 167, que creó las políticas en materia de sorteo de obras y de licitaciones públicas en obras del Estado. Esas dos legislaciones más el decreto 262 del año de 1998 eran lo que en esencia el Estado dominicano utilizaba como herramientas legales a los fines de instrumentar los trámites de la contratación pública del Estado. Hasta que llegó la reforma y
la ley 340-06, y se crea la Dirección General de Contrataciones Públicas. Nos tocó el honor de presidir y de organizar y crear las bases de las políticas de contrataciones públicas, tendiendo a dos objetivos principales. Uno, la de crear la centralización de las políticas y normas del sistema de adquisiciones como estructura organizacional, y el aspecto de la descentralización en lo que tiene que ver en la parte operativa, para que cada una de las instituciones públicas del Estado pudiesen generar ellas los procesos de adquisiciones de bienes, servicios y obras del Estado. Significó que esa Dirección General de Contrataciones Públicas, en su parte inercial, tuvo la vocación, primero, de crear un reglamento. El decreto 490 de septiembre del año 2007 crea la simetría entre la ley y el reglamento para su aplicación, y nos enfocamos en hacer y crear la estructura organizacional. Significó crear una estructura, un organigrama de puestos con sus respectivos perfiles, a los fines de que esos manuales operativos pudiesen crear las distintas estructuras organizacionales, incluyendo algo muy importante que fue el Registro Nacional de Proveedores. Este Registro Nacional de Proveedores tuvo la finalidad de crear las bases de datos a los fines de que todo aquel que tuviera proveedores del Estado, los micros, pequeños, los medianos empresarios y los grandes empresarios, en esa clasificación pudiesen participar y venderle bienes y servicios o contratar obras con el Estado. Ese es un requisito obligatorio, ese censo vinculante a que nadie le puede vender al Estado si no está registrado en esa base de datos, fue parte fundamental de nuestros primeros esfuerzos por estructurar y organizar el Sistema Nacional de Contrataciones Públicas. Presumo que de esa manera también, perdón que interrumpa, para ir concatenando cosas que yo presumo que es así. Al crear un registro nacional de proveedores del Estado, lo primero que usted tiene que estar al día es con sus obligaciones tributarias. Sí, claro, hay toda una... También, y del pago de la tesorería de la Seguridad Social. Hay toda una serie de características, de condiciones para el registro de proveedores. Para micro, pequeña y mediana empresa tiene que tener una clasificación así, dada por el Ministerio de Industria y Comercio. A través del Departamento de Comercio Interno, ella clasifica por la ley 488 lo que son micro, pequeña y mediana empresa, y esa clasificación la da el Ministerio de Industria y Comercio, y una vez que se certifica a través del Ministerio de Industria y Comercio, el proveedor va a la Dirección General de Contrataciones Públicas, conjuntamente con unos formularios, unos requisitos, entre estos el tema del pago de impuestos al día, clasificación de las pymes en caso de que clasifique, y una serie de, tanto en las personas físicas como en personas jurídicas, una serie de requisitos que son propios de cada uno de ellos, y hace que la base de datos del registro de proveedores del Estado hoy día tenga más de 120,000 proveedores inscritos entre la clasificación de micro, pequeña y mediana empresa y grandes empresas. Estamos hablando de que esa base de datos permitió de que todas las instituciones del Estado, a la hora de publicar un proceso de contratación pública, que en cuanto a la manera de darle publicidad a esa convocatoria, creamos lo que se denominó en aquel entonces el portal Compras Dominicana. El portal Compras Dominicana fue el vehículo en la cual el sistema de administración financiera del Estado, vinculada a la contratación pública, estaba en condiciones de, a través de las instituciones públicas del Estado, divulgar el proceso. ¿Y para qué? Dos objetivos: la ciudadanía tener conocimiento de qué estaba comprando el Estado, a quién le estaba comprando, a qué precio y a quién se lo adjudicó, y también dando la oportunidad a los micro, pequeños y medianos empresarios para tener conocimiento de qué estaba comprando el Estado, en qué institución y bajo qué condiciones o términos de referencia o especificaciones técnicas estaba esa institución generando procesos de adquisiciones de bienes o servicios. En tal virtud, esa estructura de esa divulgación del sistema de contrataciones públicas tuvo que venir acompañado también de una estandarización de los procesos. Y cuando hablo de una estandarización de procesos, estamos hablando de una serie de usos de documentos estándares. Por ejemplo, manuales de procedimientos para las contrataciones de bienes, servicios o obras, documentos como pliegos de condiciones para bienes, servicios, obras, por ejemplo, la estructura de la publicación en periódicos de circulación nacional, todas aquellas documentaciones que sirven de modelo a los fines de que las instituciones del Estado no generaran
a su imagen y semejanza una interpretación de cuáles deberían ser los procesos, cuáles deberían ser los pliegos, cuáles deberían ser la manera de publicar los procesos, sino que la Dirección de Contrataciones Públicas nos abocamos a poner a disposición del Sistema Nacional de Contrataciones Públicas toda esa base de estructura documental que permitieran la gestión del proceso de contrataciones públicas. Una parte fundamental que nosotros hicimos esfuerzo, hincapié, era el tema de la planificación. Don Joaquín, el tema de la planificación del Estado Dominicano en materia de inversión pública, tanto de obras como el Plan Anual de Compra y Contratación, es parte vinculante fundamental de la estrategia para promover competitividad, oportunidad para el desarrollo de las micro, pequeñas y medianas empresas del país, pero también es la herramienta que permite impulsar a través de políticas gubernamentales el desarrollo nacional. Las compras gubernamentales representan hoy día aproximadamente casi el 30%, varía año a año, promedio un 30% de lo que es el gasto de inversión del Estado Dominicano. Importante. 30% de gasto de inversión. Esto hay que distinguirlo. Muchas personas creen, don Joaquín, que el mayor gasto de inversión que hace el Estado Dominicano es en obra. Entre bienes y servicios, el histórico de adquisiciones del Estado en bienes y servicios representa aproximadamente el 60% del total del volumen de adquisiciones del Estado. El restante es obra. Y aquí en la República Dominicana se da la particularidad de que las personas están más atentas al tema de la ejecución de obra que en el tema de la adquisición de bienes y servicios. Obviamente en el tema de las políticas de transparencia y en el tema de las oportunidades de participación de los actores privados que tengan interés en vender al Estado. Dentro de ese escenario también fue indispensable crear la metodología para esa planificación anual de las compras de bienes y servicios y también la oportunidad de que a través de la Dirección General de Inversión Pública, que es una entidad dependiente del Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, a través de ella, el Estado en la planificación de esa inversión pública se conoce como el Sistema Integrado de Planificación, como se conoce como Código SNIP. El Sistema Nacional de Inversión Pública es un documento obligatorio certificado por la Dirección de Inversión Pública a los fines de que el Estado planifique en materia de inversión lo que va a ejecutar en el presupuesto en relación al año subsiguiente. Eso significa que ninguna política gubernamental en materia de adquisiciones, ya sea de bienes o servicios o de obra, puede ser ejecutado de forma improvisada. No puede ser ejecutada en función de aquellas necesidades perentorias que a un ministro o a un director general se le ocurra que debe de ejecutar. Las priorizaciones de las políticas de adquisiciones están establecidas en el Plan Anual de Compra y Contrataciones y en el Plan Anual de Inversión Pública, que cuando se reúne el Consejo de Gobierno en el mes de octubre de cada año, ese Consejo de Gobierno entonces ratifica lo que son esos Plan Anual de Inversión Pública y el Plan Anual de Compra y Contrataciones que cada una de las instituciones públicas del Estado genera con el componente de las apropiaciones presupuestarias que correspondan. Si las apropiaciones presupuestarias no están contempladas, debidamente enlazadas con el Plan Anual de Compra y con el Plan de Inversión Pública, la Dirección General de Presupuesto, al momento de erogar, de autorizar la erogación de fondos para la ejecución de esas políticas de adquisiciones, no lo va a hacer. Todo aquello que no esté debidamente planificado entraría en lo que son las políticas de excepciones. Y las políticas de excepciones está la emergencia, la urgencia, el proceso por exclusividad de bienes o servicios, de proveedor único o de restauración de monumentos históricos, la contratación de obras científicas que son parte de procesos de excepción y también el tema de la contratación de publicidad que entra dentro de una categoría de excepciones, y cada uno de esos procesos de excepción se crearon los respectivos manuales de procedimiento. Manuales de procedimiento para aún esos procedimientos de excepción. Se tienen que cumplir con esas políticas, esas normas, todo tiene que ser publicado hoy día a través del portal transaccional de la Dirección General de Contrataciones Públicas, y la trazabilidad de la información, don Joaquín,
La trazabilidad de que todo lo que el Estado genera a través de ese portal es de acceso para todo ciudadano que tenga la oportunidad o quiera hacerlo. Significa que uno de los puntales más controversiales del Sistema Nacional de Contrataciones Públicas es el sistema de control. Y el sistema de control tiene que ver, uno, con los controles previos. El sistema de contrataciones públicas es un control previo, desde el punto de vista administrativo, porque tiene que fundamentar en un expediente administrativo cada una de sus actuaciones y tiene que justificarlo desde la convocatoria de una licitación pública, desde pliego de condiciones, desde apertura de las ofertas técnicas y económicas, de los informes de los peritos evaluadores, de cada uno de esos informes, desde las notificaciones de adjudicación hasta la redacción de un contrato, objeto de una adjudicación, de un proceso de contratación pública, son parte de los controles previos. O sea que es casi más que nada una acción preventiva. Sí. La gente cree que no, pero es una acción preventiva. Así es. Lo que se está haciendo al hacer cumplir todos esos requisitos antes de poder proceder. Y un paso importante que debe ser soslayado y es trascendente observar, don Joaquín, es el rol de la Contraloría General de la República. Te ruego que de eso me hable inmediatamente, hagamos una pequeña pausa comercial, porque es importante, como digo, la gente entienda, porque se oye mucho, bueno, pero no hay control. Hay todo un control preventivo que establece el mismo sistema. Interesantísimo, porque yo no sabía que era tan abarcador y tan completo el sistema. Pero venimos, amigos, después de esta pausa. Ustedes lo ven así de felices, pero esto no era así. En la vida uno tiene que josear y resolver con lo que uno tiene. Un día nos sentamos y nos prometimos, vamos a tener nuestra casa propia, para que el chichi que viene en camino pueda crecer feliz y tranquilo. Pero en el fondo sentíamos que era imposible. Hasta que nos llamó el Ministerio de Vivienda y Edificaciones y comenzamos a saltar, pero de felicidad. Este es nuestro sueño. Vivimos en nuestra propia casa. Muchas familias dominicanas ya están viviendo un sueño que parecía imposible. Más de 9,000 viviendas construidas y entregadas. Tener tu casa propia y digna, sí se puede. Ministerio de Vivienda y Edificaciones. Ustedes lo ven así de felices, pero esto no era así. En la vida uno tiene que josear y resolver con lo que uno tiene. Un día nos sentamos y nos prometimos, vamos a tener nuestra casa propia, para que el chichi que viene en camino pueda crecer feliz y tranquilo. Pero en el fondo sentíamos que era imposible. Muchas familias dominicanas ya están viviendo un sueño que parecía imposible. Más de 9,000 viviendas construidas y entregadas. Tener tu casa propia y digna, sí se puede. Ministerio de Vivienda y Edificaciones. Ahora en Voz, puede disfrutar de La Expresión de la Tarde con los destacados periodistas y comunicadores Adolfo Salomón, Que ayer el presidente Luis Abinader. Carmen Curiel, Quizás la inteligencia. Roberto Gil y Ángel Acosta. Posición del presidente. De lunes a viernes de 3 a 5 de la tarde, La Expresión de la Tarde, por Voz, Canal 85, y en nuestras redes sociales, @tvn24.do, @VozMediaNet, en TikTok, @tvn24do, en nuestra página web, Voz Media Network, en YouTube, Voz Media Network, TVN24DO. El mundo, sus complejidades, cultura,
Datos curiosos. ¿Te suena raro todo esto? Te invitamos a que conozcas más en Documentales VMN. Vívelos por Voz Media Network. Voz es deporte. Los tres fueron fundamentales para el éxito de los Medias Rojas de Boston. No ganar el título es un fracaso total. Y eso debe ser una prioridad del movimiento deportivo. Porque realmente los juegos son del Comité Olímpico Dominicano. De los máximos goleadores en la historia de selecciones. Seguimos, amigos, nuestra interesantísima conversación con el doctor Eric Hasim, que nos ha hablado de lo que es la Dirección General de Compras y Contrataciones Públicas, que forma parte de un sistema nacional, y de la importancia preventiva que tiene ese sistema. O sea, que si algo sale mal, no es el sistema. Parece que habrá algún error humano, vamos a llamarle así por no decir otra cosa, ¿verdad? Sí. Usted decía que El rol de la Contraloría. Antes de entrar en ese particular rol de la Contraloría, quiero significar lo siguiente. Al interno de las instituciones públicas del Estado existen lo que se denominan los comités de compras y contrataciones. Esos comités están integrados por 5 funcionarios públicos, la máxima autoridad o su representante, el consultor jurídico, el director administrativo financiero, el director de planificación. En cada institución. Exacto, y el encargado de oficina de acceso a la información pública. Ese comité de compras y contrataciones, conjuntamente con el consultor jurídico, tiene un rol fundamental. Es el que aprueba el procedimiento de la contratación pública. Es el primer sedazo. El primer sedazo. Es el que aprueba los requerimientos, aprueba el sistema del proceso de la contratación pública. El consultor jurídico tiene que emitir una certificación de que ese proceso se está realizando de conformidad con la ley de compras y contrataciones públicas, y emite lo que se llama un dictamen jurídico. Ese expediente de cada proceso. Ese comité de compras tiene que entonces evacuar un acta administrativa donde, mediante una resolución, estipule, 1, de que se está generando un proceso de licitación pública; 2, de que existen apropiaciones presupuestarias debidamente identificadas a través de una certificación de la Dirección Financiera para el cargo de generar la contratación de esa obra, por ejemplo, y también aprueba la designación de los peritos. Y aprueba también el pliego de condiciones en cuanto a, 1, a la estandarización del propio documento y las especificaciones técnicas o términos de referencia, ya sea adquisición de bienes o de consultoría, para los fines de que esos pliegos de condiciones y esos peritos designados y esa conformidad de un dictamen jurídico y esa designación de la apropiación presupuestaria y la aprobación del requerimiento de la necesidad conforme a el plan anual de compra y contrataciones, conforme a el POA, es decir, el plan operativo anual de esa institución pública, y conforme al plan estratégico institucional. Es decir, el comité de compras tiene que abrogarse 3 aspectos a la hora de autorizar un proceso de contratación pública. 1, si está conforme con el plan estratégico de la institución; con el POA, que es el plan anual de compras de ese año; si está conforme al plan anual de compra de bienes o servicios o al plan anual de inversión pública, conforme a la autorización dada por la Dirección General de Inversión Pública de que ese proyecto de construcción de obra tiene planos, diseños, toda la estructura, diríamos, la parte de ingeniería, tiene que ver con todos los aspectos de las utilidades,
de las estimaciones presupuestarias de cada partida del componente de la obra, el flujograma financiero que va a determinar el tiempo, la metodología para a los fines de que las cuotas de apropiación de pagos conforme a las fases distintas de su ejecución se hagan en tiempo oportuno en función de ese flujograma preestablecido. Y todo ese andamiaje de definiciones y de aspectos estructurales y organizacionales, ese comité de compra y contrataciones tiene que velar porque se cumplan todos esos niveles de detalle. Una vez que el proceso conforme ha sido dado, que se hacen las evaluaciones de parte del perito o de los peritos, tienen que hacer estos peritos una evaluación, un informe técnico, pericial, tanto el aspecto técnico como económico, y las aperturas de esos procesos de contratación pública tienen que ser dadas ante notario público. Los notarios públicos en materia de licitaciones y en materia de comparación de precios, son dos modalidades de la contratación pública del Estado. Ese notario público es el que está presente al momento de la apertura de los sobres, tanto de los sobres virtuales que se generan a través del depósito, a través del portal transaccional, como de aquellas ofertas físicas que se presentan en procesos de licitación pública. Ese notario público también tiene que recoger lo que se llama reporte de lugares ocupados. Ese reporte de lugares ocupados significa qué oferente llegó primero, registró, mi nombre es Juan Pérez, su cédula, firme, que usted depositó la documentación. Luego del cierre, en virtud de la hora estipulada en el pliego de condiciones de la apertura y cierre del depósito de las documentaciones, de las ofertas, tanto técnicas como económicas, ese notario público cierra y emite un informe en el cual determina que al momento de la apertura, los peritos tendrán que hacerlo conforme al orden de prelación que ese notario público haya establecido, es decir, sobre número 1, ¿a quién corresponde? Juan Pérez. Entonces, los peritos evaluadores, conforme a esa acta de orden de prelación hecha por el notario, es su guía instrumental para la apertura y evaluación de esos sobres. Igual, una vez que ese notario público recibe los informes periciales de la apertura, entonces el notario público, cuando va a emitir un acta auténtica que recoja todas sus actuaciones, va a cerrar su actuación y de conformidad con ello, entonces ese comité de compra y contratación está en condiciones de recibir los informes periciales y emitir las actas de adjudicación. Y esa acta de adjudicación tiene que tener los órdenes de quién ocupó el primer lugar, el segundo, tercer y cuarto lugar. Eso significa que en el orden del reporte de lugares ocupados, el comité tiene que establecer, a los fines de que quedó, en caso de que el primero no pueda cumplir, por una razón u otra, el que quede en segundo lugar tiene la oportunidad de ser adjudicado. Dentro de todo ese sistema de gerenciamiento viene la parte fundamental, que es el contrato, es decir, la notificación de la adjudicación y el contrato a las fines de que la entidad pública y el proveedor redacten o se redacte las obligaciones que entre las partes y el objeto de la contratación y todo lo que deriva de los aspectos contractuales, de derechos y de deberes de cada parte. Ese contrato, don Joaquín, tiene que ser registrado en la Contraloría General de la República. La Contraloría General de la República tiene que cada contrato tiene que ser autorizado por la Contraloría General de la República. Ese contrato también tiene que ser registrado en el portal transaccional de la Dirección de Contrataciones Públicas, y es a partir del registro del contrato, de esa certificación, es que la entidad pública puede iniciar los procesos de certificaciones. Ya se hizo la certificación de apropiación presupuestaria, entonces viene lo que son las cuotas compromisos del punto de vista presupuestario, y de conformidad con lo que dice la ley, que es mínimo un avance de un 20% del estimado del total adjudicado, se inicia con ese aporte a los fines de crear las condiciones de que el oferente pueda proveer en tiempo oportuno los bienes y servicios que fueron pactados.
ese registro de la Contraloría, ¿qué hace un auditor de la Contraloría General de la República? Don Joaquín, la Contraloría tiene en cada institución pública del Estado, me refiero, gobierno central e instituciones autónomas y descentralizadas del gobierno central, una unidad de auditoría en cada una de esas instituciones. Que verifica Que antes de... Sí, que el debido proceso de la contratación pública se haya cumplido. Tiene que velar ese auditor, uno, si la política de adquisiciones fue hecha de conformidad con el plan anual de compras o el plan anual de inversión pública, si existe la apropiación presupuestaria, si el acta del comité de compra y contrataciones se efectuó tal y como le acabo de indicar, verificar el dictamen jurídico del consultor de la entidad que dice que ese proceso y las documentaciones conforme a la ley. Y todas esas verificaciones tienen que ir acompañadas de las documentaciones del lugar y que ese auditor entonces de la Contraloría pasa ese informe y se registra en un sistema que tiene la Contraloría a los fines de que se certifique ese contrato. Es a partir entonces que empieza la segunda etapa del proceso de adquisiciones, que es lo que se denomina el gerenciamiento del contrato. En el gerenciamiento del contrato, don Joaquín, es donde está, yo diría que la parte más medular. ¿Por qué? Y más que hay que tomarle más atención. ¿Por qué? Porque la Contraloría General de la República, una vez que registra y certifica, ella será la única responsable y la entidad pública contratante de que el plan de ejecución y gerenciamiento de ese contrato se cumpla conforme el mismo. Me refiero, si es una obra, el cumplimiento del programa financiero, si vienen las cuotas de erogación de fondos conforme a ese plan de flujograma financiero, pero también la Contraloría tiene que velar de que en el flujograma financiero de ejecución de esa obra, el contratista cumpla con lo estipulado en el contrato. Significa que a la hora de autorizar pagos, la Contraloría también tiene que certificar que esa cuota de apropiación presupuestaria erogada conforme a ese contrato para un contratista, esa obra haya sido ejecutada en la parte que ha sido preestablecida en ese flujograma financiero para que cumpla en el tiempo oportuno y se deriven las obligaciones que conforme al contrato las partes tienen entre sí. Y ahí viene entonces algo fundamental. La Dirección General de Contrataciones Públicas no ve más allá de la primera etapa del proceso que llega hasta el registro del contrato. Una vez que se haga la gestión del registro del contrato, la Dirección General de Contrataciones Públicas no tiene el acceso a la información post ejecución o gerenciamiento de ese contrato. Y ahí entonces que viene esa parte de cuyo resultado la ciudadanía no tiene acceso a esa información. Ese gerenciamiento del contrato y ese flujograma financiero en el tiempo, con las cuotas y las apropiaciones y los medios de pago que se generan entre la entidad pública y los contratistas. Solamente la Contraloría y la entidad pública. Eso. Y ahí entonces es como un ojo ciego. Hay un ojo ciego de parte de la Dirección General de Contrataciones Públicas en ese aspecto. Y eso tiene que ver, y ahí tomo un poco sus preguntas, o su pregunta en relación a el tema de las infracciones de tipo administrativas o penales que se derivan o que son imputables a servidores y funcionarios públicos en relación a sus actuaciones en la contratación pública. Y lo explico de esta manera. La ley 340-06 establece lo que se llaman sanciones de tipo administrativa a los servidores y funcionarios públicos y a los proveedores del Estado. Conlleva una serie de sanciones también administrativas en el caso de los servidores públicos, conforme a la ley 41-08 de función pública. Amonestación escrita, suspensión, sin disfrute de sueldo,
o despido al servidor funcionario público que incumplan las políticas derivadas de la contratación pública. Existe toda una resolución del órgano de contrataciones públicas donde se hace una serie de tipificaciones de las actuaciones de los servidores públicos en relación a los incumplimientos que estos tienen en relación al régimen de la contratación pública, igual que el tema de los proveedores. Ahora bien, el tema que va más allá, relativo a las actuaciones, uso, manejo de los fondos públicos que se derivan de la contratación pública, que conlleva lo que se tipifica como asociación de malhechores, corrupción, desfalco, colusión entre funcionarios, en fin, toda aquella telaraña de infracciones de tipo penal sí están contempladas en el Código Penal de la República Dominicana actualmente. Significa que las consecuencias de las responsabilidades de tipo civil o penal que incurra un servidor o un funcionario público en materia de la contratación del Estado está cubierta tanto sanciones administrativas como sanciones penales. Ahora, ¿quiénes actúan en ese ejercicio de sanciones administrativas o penales? Obviamente, en el aspecto penal, aquellas tienen que ver con, uno, el apoderamiento al Ministerio Público. El Ministerio Público es la que tiene en sí la calidad para tipificar un expediente de una investigación cuyo objeto dio como resultado que hubo corrupción, malversación de fondos u otros ilícitos penales que estén tipificados en ese ejercicio administrativo. Y digo esto y resalto esto ¿por qué? Si bien es cierto que el órgano de contrataciones públicas, es decir, la Dirección General de Contrataciones Públicas, tiene dos competencias fundamentales en materia preventiva en relación a la contratación pública. Uno, ella puede apoderarse por un ciudadano que denuncie actos no conformes a la ley. Se violentaron normas. Ella puede entonces, en virtud de esa denuncia, apoderarse. Dos, puede apoderarse de oficio cuando el propio órgano de contrataciones públicas tiene un sistema de monitoreo, lo que llaman un sistema de monitoreo preventivo. Ellos registran toda la información desde la base inicial del portal transaccional. Ese registro, hay una unidad que vela porque el trámite de esa contratación se haga conforme a. Ella puede, si hay algunas irregularidades o algunos aspectos que violan la ley, entonces puede hacer advertencias al órgano contratante, puede suspender el proceso o lo puede anular desde el punto de vista de su apoderamiento de oficio. También tiene la competencia de servir como órgano de apelación en cuanto a los recursos jerárquicos que se incuban de parte de un proveedor que participa en una contratación pública y que no está conforme con la decisión de adjudicación. Puede recurrir primero ante la instancia contratante, que es la que debe de definir si acoge o no el recurso, y luego la parte de apelación, que es ante la Dirección de Contrataciones Públicas. Ella puede iniciar el proceso de verificación de cumplimiento. Ahora bien, la propia ley establece, la ley 340-06, de que cualquier decisión del órgano contratante puede ser recurrida ante el Tribunal del Contencioso Administrativo. En ese periplo de instancias administrativas se cierra el ciclo, y cuando se apodera al contencioso administrativo se abre la instancia judicial, contenciosa administrativa. Significa que, don Joaquín, los amigos que tienen la oportunidad de vernos, ahí hay un soslayo preocupante, el tiempo. ¿Por qué? Un ejemplo, don Joaquín. En mi ejercicio como director de contrataciones públicas en el año 2007, nosotros anulamos una adjudicación, un contrato de recogida de basura de uno de los ayuntamientos del Gran Santo Domingo. Para que los amigos televidentes sepan de qué estoy hablando del tiempo, fue sino hasta el año 2012, 5 años después, que la Suprema Corte de Justicia dijo que la decisión del órgano de contrataciones públicas fue conforme a la ley. Y la pregunta que se hacen los amigos televidentes, o usted, ¿qué pasó en esos 5 años?
¿Qué pasó? Que un cabildo del Gran Santo Domingo se ve provisto de un contrato que está en una etapa contenciosa, judicial, y de repente, ¿qué hacer en un escenario de recogida de basuras? Tiene que, ante el imperativo del tema de sanidad, ante el imperativo de la Constitución, en materia de lo que tiene que ver con el resguardo de las garantías, de la seguridad, el ecosistema, todo lo que esto implica, ¿qué hizo ese cabildo? Declarar de urgencia cada año la contratación de la recogida de basura hasta que los tribunales definieran. Y usted pregunta, y los amigos, entonces, ¿será así siempre cuando se trate de recursos jerárquicos, de apelación, de contencioso administrativo, recurrir ante la Suprema Corte de Justicia, de cada etapa, de cada aspecto de la contratación pública, que tiene un objetivo, don Joaquín, un objetivo fundamental: satisfacer necesidades humanas y sociales. La contratación pública, cuando usted hace un hospital, usted compra medicina, usted hace una escuela, compra pupitre, compra pizarra, le compra uniforme, le da el plan de desayuno escolar a los niños. Son adquisiciones de bienes y servicios y contrataciones de obra. ¿Para quién? Para la gente, para la sociedad, para las necesidades básicas humanas. Que no puede esperar lo que no puede esperar 5 años. La Suprema o las Cortes en virtud del apoderamiento de un... Ese sistema de solución de conflictos en la contratación pública es la parte que más nos llama la atención, de que hay que soslayar, que hay que responder en tiempo oportuno. ¿Cómo podríamos responder en tiempo oportuno y dar respuesta a que la contratación pública, cuando derivan controversias, conflictos de interés entre la parte pública y la parte privada, crear un tribunal administrativo de contrataciones públicas que conozca en única y última instancia, ella y solo ella, todos los procesos que tienen que ver con el gerenciamiento del contrato, es decir, la parte de ejecución del contrato, que es la parte más, yo no diría más oscura, la parte oculta del sistema de contrataciones públicas. La menos transparente. La menos transparente. Y de repente, entonces, un tribunal de contencioso administrativo de contrataciones públicas, o crear una sala especializada ante el Tribunal de Contencioso Administrativo, una sala especializada de contrataciones públicas, a los fines de que jueces y técnicos especialistas en estos temas puedan conocer mediante un procedimiento, mediante un apoderamiento, mediante plazos específicos y una competencia bien estructurada, bien organizada, para que ella pueda en tiempo oportuno decidir todos los aspectos conflictuales que puedan derivar de la contratación pública. ¿Por qué? Porque la satisfacción y las necesidades sociales y humanas no pueden esperar que la estructuración jerárquica o la burocracia jurídica o los procedimientos tan estructuradamente puestos hace imposible que esa satisfacción de esas adquisiciones lleguen a la gente. Y eso es algo que el Estado Dominicano, ahora aprovecho, hay una reforma en la ley. Una reforma no, un proyecto de ley que va a sustituir a la ley de contrataciones públicas, que implica 18 años de experiencia del órgano de contrataciones públicas, muchísimas modalidades que han sido introducidas, y ahí implica las tipificaciones del régimen de tipo penal. Implica sanciones desde 1 a 3 años, de 3 a 5 y hasta 10 años de prisión para todos aquellos servidores y funcionarios públicos que vulneren, incumplan, violen la ley de contrataciones públicas. Pero más allá... Ojalá le escuchen y lo incluyan. Está en el proyecto. Yo me refiero a lo que usted está diciendo, lo de un tribunal especial en la contenciosa. Sí. Ojalá. Porque, insisto, don Joaquín, insisto en esto, la contratación pública no es un mero procedimiento burocrático, no es un mero procedimiento de cumplimiento, no es solamente el ágape de la transparencia, no es... la contratación pública en cualquier parte del mundo es parte de la política de impulsar el desarrollo de los sectores productivos nacionales, particularmente micro, pequeña y mediana empresa. El poder de las compras del Estado es tan grande que transforma o puede transformar, bien administrada,
las políticas de los sectores productivos en materia de comercio. Yo, señores, por razones de tiempo, tenemos que culminar esta conversación sin haber tocado otro tema. Será objeto de una invitación para eso, especialmente el tema internacional, que me interesa su opinión. Pero hemos recibido, por lo menos de mi parte, una cátedra de lo que significa la Dirección General de Contrataciones Públicas, el sistema nacional que implica todo lo preventivo que es en la actualidad, y además hemos recibido también qué sucede cuando culminan los procesos de ese sistema, de esas direcciones de compra y contrataciones que tienen cada una de las instituciones gubernamentales, cuando ya es finalmente registrado el contrato. Entonces, de ahí en adelante entra la segunda fase que él nos ha explicado, que es la fase donde está rodeada de menos luz, y nos ha arrojado también soluciones importantes que está contemplada en el proyecto de ley, que ojalá que lo aprueben así, para evitar, porque como él dice, cada vez que usted retrasa, por cualquier razón, justa o no, un proceso, usted afecta a seres humanos, usted afecta a áreas productivas, usted afecta el desarrollo del país. Yo le agradezco sobradamente al doctor Eric Hasim su gentileza de habernos dado esta cátedra explicativa de todo lo que significa eso, y confieso que he aprendido mucho y no sabía que era un sistema que cubría tanto, que prevenía tanto y que es tan importante para el desarrollo del país. Les sugiero que lo vean con detalle y con calma, mis amigos televidentes, para que puedan aprender todo lo que hemos aprendido y entender qué significa un proceso de compra o contratación de bienes del Estado. Será, amigos, hasta una próxima entrega de comentarios y reflexiones. Gracias al doctor Eric Hasim por su explicación. Gracias por su presencia y gracias por el honor de habernos conferido compartir esta experiencia que él tuvo de primera mano y todo lo que eso significa para nosotros. Amigos, hasta una próxima entrega.